¿Quieres tener Sí, esto señor. en tu Steam Deck? Vamos a verlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la página que les dejaré en el link y ustedes simplemente tienen que ir a descargarla. ¿Qué van a obtener con esto? Simplemente van a poder conectar directamente el mando. Se lo va a reconocer perfectamente, sea de Xbox, sea de Play, sea de Nintendo. Aquí traen todos los drivers para que no tengas que hacer absolutamente nada. Eso puedes configurar los botones de la misma Steam Deck, de los de atrás y demás, para que te funcionen, bien sea para la tecla de Windows o bien sea el Alt F4 para cerrar un juego, el TDP que está gastando, los FPS, cuánto se está usando de CPU y GPU durante el juego, como lo tenemos en la Steam Deck, que tenemos para controlar el balance de TDP que podemos utilizar. Tan simple como ir aquí donde dice descargar todo. Vamos a descargar el Handle Companion. Como viene siendo de costumbre en nuestros videos, vamos a testearlo. Así que nos vamos a ir a virus total y vamos a ver si tiene virus. Aunque puede que tenga muchas veces falsos positivos debido a que tiene que controlar cosas de la Steam Deck y de la CPU del núcleo. Entonces posiblemente tenga un falso positivo según he estado leyendo en los foros. Así que yo, como lo uso normalmente, ves, tiene 3. Pero esto seguramente tiene que ser porque como controla dentro del sistema de Windows para controlar el TDP, los ventiladores y todo lo demás, necesita acceder a esos permisos elevados. Entonces esto lo marca. Tenemos 3. Aparte de eso, normalmente en la comunidad, ahí les dejo para que ustedes mismos juzguen y se informen un poco más. Yo lo voy a instalar y de momento no he notado nada raro. Lo voy a instalar con ustedes en directo para que vean de que en mi máquina no hay problema, pero de todas maneras ahí saben, tienen un 3% de banderas rojas, ¿vale? Malware, vicios y demás. Normalmente, bueno, este hack y demás es porque evidentemente está controlando cosas de la Steam Deck. Largo, hay infinidad de hilos en Reddit donde hablan de que lo utilizan perfectamente y demás, y que tiene algunos que otros bugs que van solucionando con actualizaciones y demás, pero como pueden ver se está usando también en la AliRock y en la Lenovo Legion Go. Así que a mi parecer es un falso positivo debido a las cosas que tiene que tocar para poder controlar el TDP, las frecuencias y todo lo demás que puede hacer a través de él. Así que vamos a darle. Bueno, la instalación es tan sencilla como darle NES, 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 NES y NES. Es todo. Automáticamente se conectará. Así que vamos a esperar. Vemos en 3, 2, 1. Les va a abrir directamente este programa, que el que lee las estadísticas que tienen en su dispositivo. Es simplemente cerrarlo, que él va a seguir. Y ahora les pedirá que reinicie. Al reiniciar a la aplicación, normalmente después, si tú le seleccionas, se va a iniciar automáticamente al iniciar Windows con la Steam Deck, pero esto ya cada uno que lo haga como lo abrimos y esperamos unos segundos. Es frío, pero más fríos son ustedes que no me siguen ni les da like. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me sigues? ¿Por qué no le das like si te está sirviendo? Ambos lo sabemos. Tú y yo lo sabemos, ¿vale? Tú y yo. Vale, le va a decir que hay que permitirlo para poder que se actualice, ¿vale? Esto después lo pueden quitar si quieren. En este caso, como ven, ha encontrado que está el mando, la Steam Deck en sí como el mando, y aquí lo pueden desactivar por si les da problema o conflicto entre aplicación de Steam a la hora de los juegos. Aquí pueden seleccionar de desconectar o no conectar para que emule que es un mando de la Xbox o un mando de la Play. Para cambiar el idioma nos vamos a ir aquí a Settings y vamos a bajar directamente donde dice Language y seleccionar es. Cerramos y reiniciamos. Inició, hemos vuelto y está completamente en español, ¿vale? Para que lo entiendan. De aquí también pueden desactivar o activar la vibración. Tiene infinidad de opciones que pueden elegir. Desde aquí pueden controlar con el TDP, que le dice atención, estás controlando el TDP, los valores pueden causar inestabilidad. Y la garantía no es aplicable si hace este tipo de proceso, así que cuidado, está bajo sus riesgos. Y desde aquí puedes ver que te pone 4 vatios a 15 vatios, que es lo máximo que te permite la Steam. Puedes irle subiendo o bajando como quieras. Ya depende de lo mucho que te quieres arriesgar, pero vamos, 18 vatios es un valor seguro. Cada máquina es distinta, pero entre comillas seguro. Ya cada uno que haga sus cosas bajo su riesgo.
Después tienen los perfiles, crear un perfil específico para cada cosa, cada límite de TDP. También pueden dejarlo en automático para que según los FPS que ustedes quieran, pueden decirle pues ajustame directamente el programa para tener 30 FPS. Pues lo activan, darle energía al procesador lo justo y necesario para que tenga 30 FPS. Así les puede durar más la batería, o pueden pedirle que les dé más FPS y les dure un poco menos la batería, o directamente si lo tienen conectado a la red. También pueden, si están haciendo si un juego o una aplicación requiere más de CPU o de GPU, de aquí pueden darle para que tenga más de uno o de otro. La velocidad del reloj de la GPU, que esto en realidad pues si quieres bajarla, pero no tiene mucho sentido. Y luego la disposición de los mandos. Aquí ustedes pueden directamente controlar qué hace cada botón, pueden cambiarlo a su antojo, pueden, como ven, los traseros de aquí los pueden directamente seleccionar, pueden seleccionar botón y después les dan a el botón que quieran hacer, por ejemplo el L4, que creo que es el de aquí arriba. Yo lo suelo poner con suele ser el cuadrado para mí, que sería en este caso el X, ¿vale? Porque están como si fueran mandos de la Xbox. Entonces, el de abajo suele ser para mí el botón el de saltar. Este suele ser el triángulo para mí, que sería Y. Y este sería el botón de abajo de atrás. En este caso el círculo o la B, ¿vale? El de aquí. Y aquí seleccionan si quieren que haga una cosa, o presionan solo una vez haga otra cosa. Tienen infinidad de opciones que pueden darle para que se sientan más cómodos a la hora de jugar cualquier juego. Aparte de darle utilidad a los botones, que si saben que en Windows no pueden utilizar el botón de Steam ni el de los 3 puntos, pues aquí a través de esta aplicación puedes utilizarlo como si estuviera en SteamOS. De aquí le pueden asignar una tarea, o simplemente yo normalmente suelo usar el botón de los 3. Directamente le puedo decir que si lo mantengo pulsado, el botón de los 3 puntitos de Steam, lo que va a hacer es que va a ser la tecla como si le diera al F4 por si quiero cerrar algún juego. Bueno, después de este fail, aquí les muestro cómo pueden modificar el botón, ¿vale? En este caso yo puse para el botón de los 3 puntos para poder sacar la barra de herramientas que se superponen a cualquier. Evidentemente tenemos que quitar lo que pusimos antes, si es que pusieron también el botón de F4 y demás de cerrar ahí, entonces lo quitamos para que ya solamente quede funcionando con la opción de sacar la ventana donde podemos cambiar todos los ajustes como si estuviéramos en SteamOS. En él pueden seleccionar si quieren el teclado o el mando, si quieren controlar el TDP, el límite de TDP, si quieren que sean los 4 núcleos de la Steam Deck que estén funcionando, si quieren darle más energía a la CPU o a la GPU, si quieren directamente configurar de dónde quieren que cojan el giroscopio, la salida del ratón del movimiento, si quieren limitar los FPS, infinidad de cosas. Y aparte de eso, desde ahí mismo pueden cerrar aplicaciones que no estén utilizando. Tienen muchas opciones y aparte de eso pueden manejarlo no solamente táctil, sino también con los botones de las crucetas. ¿Quieres tener esto en tu Steam Deck? Vamos a verlo. Sí, es el Radeon Adrenaline en tu Steam Deck, donde podrás configurar cada una de las cosas, como es el anti-lag, el refuerzo de la ventanilla de Radeon para sacar más FPS. Y aparte de eso, también puedes elegir el modo de color que quieras tener en la Steam Deck y todos los demás ajustes que trae el software de AMD, como por ejemplo la superposición para controlar cuánto se está gastando la CPU y cuánto está gastando. Ahora mismo pone 0 porque está conectada a la red, pero aquí te pondría cuánto está gastando, los FPS, la temperatura, todo. Así que quédate que te voy a mostrar cómo lo instalas fácil y sencillo. Pero eso será en el siguiente video. Aquí te los dejo para que sigas el video y optimices completamente tu Steam Deck.